Ahora sí. Bueno, como, como todas las sesiones, vamos a empezar primero por la parte de retroalimentación, ya, de la guía. Al parecer, esta vez les costó un poco menos resolver la guía. El número de preguntas correctas, de respuestas correctas, fue mayor, ¿ya? Pero igual vamos a resolver la guía rápidamente, como para que les sirva a las personas que se equivocaron en la respuesta y vean por qué o cuál era el motivo por el cual su respuesta era correcta o no era correcta. Ahora hay una persona que me envió la tarea y no puso su nombre. Entonces, si no ponen el nombre, yo no puedo enviarle el puntaje que tienen. ¿Ya? Ah, Entonces, es importante que siempre se acuerden de poner el nombre. Ya. Se trataba esto de... Era una problemática donde en una empresa de alimentos se les pedía generar un nuevo producto alimenticio. Y este producto alimenticio tenía que tener dos características principales. Uno, que tuviera un alto contenido en proteínas y carbohidratos. Y otro, que tuviera un bajo contenido en lípidos. ¿Ya? Eso es como la idea general del producto que se tenía que generar. Entonces se hizo un análisis del producto que se estaba creando para ver si cumplía con esas características. ¿Ya? Entonces, en el primer análisis dice que se determinó que el producto contenía tanto carbono como oxígeno e hidrógeno entre los componentes. ¿Ya? Y si se recuerdan o si revisan la clase, también pueden revisar las clases, pueden ver el video y ahí pueden notar las cosas que yo les he explicado que a lo mejor no tomaron en cuenta en el momento del taller, pero después lo pueden ver. Ahí yo les mostré una tabla y en esa tabla yo les mostré que las distintas macromoléculas que forman el cuerpo o sea, que forman las células y por lo tanto a los organismos, ¿ya? Que son las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, todas contienen en su estructura carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Se fijan, acá está, acá también y acá también. Por lo tanto, haber encontrado que contenía carbono, oxígeno e hidrógeno implica que podría ser cualquiera de ellas. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso era que el producto podía contener tanto proteínas como carbohidratos o lípidos. ¿Ya? Se basaba en esto. ¿Ya? Yo les expliqué acá que esas eran moléculas que estaban, o sea, átomos que estaban en todas las moléculas, formando todas estas moléculas. ¿Ya? Eso era lo primero. Y después me fui como en las siguientes preguntas, hay varias donde volvía a este punto, ¿ya? De lo que aparece en la tabla. Pero más que nada en cómo estaban formadas, cuál es la unidad básica de la formación de las proteínas, de los carbohidratos, de los lípidos. ¿Ya? Pero en la segunda pregunta, yo les dije que el producto era de origen vegetal. ¿Ya? Yo les expliqué que tanto las células animales como las células vegetales tienen estructuras muy similares, ¿ya? Hay algunas estructuras que cambian, como los cloroplastos, que están solo en las vegetales y no en las animales, pero en general tienen las mismas estructuras y esas estructuras están formadas por los mismos componentes. ¿Ya? Y los mismos componentes serían carbohidratos, proteínas, lípidos, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta correcta ahí sería todas las anteriores, ¿ya? Ahora, obviamente, si alguien contestaba que el producto puede contener proteínas, también es algo correcto, porque eso sugiere que puede contener proteínas. Pero siempre cuando ustedes tengan alternativas donde les den la opción de todas las anteriores o ninguna de las anteriores, tienen que fijarse si realmente todas las anteriores puede incluir
lo que se pide, ¿ya? Y en este caso, la alternativa correcta era todas las anteriores porque pueden contener cualquiera de esos componentes, ¿ya? Porque que sea de origen vegetal no quita que tenga los mismos componentes que si hubiera provenido de un origen animal, ¿ya? Después viene lo que les decía, ¿ya? Se determinó que uno de los componentes eran los aminoácidos, ¿ya? Y yo les había dicho que las proteínas, que la unidad básica de las proteínas son los aminoácidos, ¿ya? Por lo tanto, la única molécula que puede estar formada por aminoácidos son las proteínas, ¿ya? Yo les mostré incluso este esquema donde les decía que los aminoácidos se juntaban uno a uno formando una cadena y esa cadena va a formar distintas estructuras que finalmente llegan a la proteína como tal, ¿ya? Entonces la respuesta en este caso era proteína, ¿ya? ¿Algún problema hasta ahí? ¿Se entiende? Al menos en esta pregunta la mayoría de las personas contestó la opción de las proteínas. Y en esta fue bastante variable las respuestas que tenían. Entonces en este caso tenían, dice que el componente, otro de los componentes que se encontró fue la glucosa, ¿ya? Y yo les había dicho en la misma tablita que les dije al principio del taller anterior, que los carbohidratos están formados por monosacáridos, monosacáridos, y estos monosacáridos dentro de ellos incluyen la glucosa, la fructosa, la galactosa, ¿ya? Entonces la glucosa forma parte de algunos carbohidratos, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta correcta ahí podría haber sido carbohidratos, ¿cierto? Pero esta pregunta también tiene una visión más amplia, ¿ya? O sea, también hay otras moléculas que pueden tener glucosa. No sé si se recuerdan que yo les expliqué rápidamente que en el retículo endoplasmático rugoso se producía algo que se llama glicosilación de las proteínas. Y les dije que la glicosilación consistía en agregarle un carbohidrato a una proteína, ¿ya? Como que se le pega un grupo de carbohidratos a una proteína, ¿ya? Y en el aparato del Golgi también se produce glicosilación de proteínas y también de lípidos, ¿ya? Entonces, bueno, esto no lo tenían por qué saber ni tampoco deducirlo, pero yo les dije que en estos lugares de la célula se le hacen modificaciones a las proteínas y se le pegan otras moléculas. Entonces, la glicosilación, cuando se le añade un carbohidrato a una proteína, se forman lo que se llama glicoproteínas, ¿ya? Y cuando se le agrega un lípido, se forman los glicolípidos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si uno piensa que el componente puede corresponder a proteínas o lípidos, sí podría ser, porque hay algunas proteínas que tienen pegada en su estructura moléculas de glucosa, ¿ya? Y lípidos también. Por lo tanto, podría ser esta opción, podría ser esta opción, esta opción. O sea, tanto carbohidratos como lípidos o proteínas podrían contener una molécula de glucosa pensando en esta situación. Por lo tanto, cualquiera de las respuestas que pusieron aquí las consideré correctas en ese sentido, ¿ya? Pero la opción básica por la cual deberían haber habido una tendencia serían los carbohidratos, ¿ya? Ahora esta no hubo tanto problema, ¿ya? Yo les mostré que el tilacoide era una estructura donde se realiza la fotosíntesis en las células vegetales y se encuentran los cloroplastos. Por lo tanto, la respuesta correcta son los cloroplastos, ¿ya? Y acá es como lo otro que le mencionaba antes. O sea, se encontró una molécula que estaba compuesta por ácidos grasos. Y yo les dije que los ácidos grasos eran
la unidad básica de los lípidos. Por lo tanto, responder esta era fácil como poner lípidos. ¿Ya? Y finalmente, lo de la cuantificación. ¿Ya? Aquí, la mayoría contestó que será rechazado, ¿cierto? ¿Y por qué? Obviamente porque decía que estaban formadas por aminoácidos un 40% del producto. Por lo tanto, el 40% del producto eran proteínas, ¿ya? Mientras que el 45% del producto que estaba formado por ácido graso correspondería a lípidos, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí tenían que tomar en cuenta lo que se pedía del producto. O sea, si se le pedía un alto contenido en proteínas y carbohidratos, pero bajo el lípido, ven con este resultado que tenía un alto contenido de lípidos comparado a la proteína. Por lo tanto, es todo lo contrario de lo que se pide y no cumple con las características solicitadas, ¿ya? Por lo tanto, la opción será rechazado, ¿ya? Ahora, de estas opciones, por ejemplo, no puede ser que contiene más proteínas que lípidos, ¿cierto? Porque hay más lípidos que proteínas, y tampoco que tenga un bajo contenido en lípidos, porque para eso tendría que tener un contenido menor de lípidos con respecto a las proteínas o a las otras moléculas que se encuentren. Ahora, nadie contestó esta opción, que contiene un 15% de carbohidratos. Podría haber sido que si suman, tiene 40% de proteína y 45% de líquido, de lípidos, el resto serían un 15% que podría ser carbohidrato. ¿Por qué nadie pensó que esa respuesta podría ser correcta? ¿Se le ocurre? ¿A alguien se le ocurre por qué no podría ser correcto que contenga un 15% de carbohidrato? ¿Entienden, cierto? De lo que se trata, de lo que se trataba la guía y de lo que le estoy explicando. ¿Están ahí o no? ¿O se desconectaron todas las personas? Las veo conectadas. No, profe, yo estaba haciendo una de por eso no respondí. Sí. Ya, bueno. Pero en este caso ya para avanzar con el tiempo, porque si no después se nos hace corta la hora. Ya, el porcentaje de carbohidratos no puede ser un 15%, ¿ya? Porque si se imaginan, tienen un producto, ¿ya? Alimenticio, y si ustedes lo piensan, ese producto no puede estar formado completamente por proteínas y lípidos y carbohidratos solamente, que serían los nutrientes, sino que además de los nutrientes tiene que contener otras cosas, los colorantes, los preservantes para que duren cierto tiempo, ¿cierto? Y excipientes en general, que son otras moléculas, ¿ya? Que no son alimenticias, pero que ayudan a darle la forma, la consistencia al producto, ¿ya? Entonces no puede ser un 15% de carbohidratos, que sería el resto que faltaría acá, porque tiene que ser menor, ya que tiene que además contener todas estas otras cosas. ¿Queda claro? Pucha, igual si no responden, yo no sé si realmente van entendiendo o no están entendiendo, porque ahora vamos a pasar a la parte de la materia y es más difícil. Al menos ninguna persona puso que tenía dudas, excepto una que puso que no comprendió mucho la sesión, ¿ya?
Ahora, igual esa es una duda como muy amplia. O sea, yo no puedo volver a explicar la sesión de nuevo, ¿ya? Porque están programadas para todas las sesiones tocar ciertos temas, ¿ya? Y no podría hacer una retroalimentación completa con todos los temas, ¿ya? Y es por eso que se les sugiere, se les recomienda repasar la sesión, o sea, pueden ver el video, pueden ver la presentación también, que yo se la mando en PDF, ¿ya? Que el PowerPoint lo convierto en PDF y se lo envío, ¿ya? Y con eso pueden revisar las cosas que necesitan para responder las guías, ¿ya? Y además pueden buscar información adicional buscando los temas que se vieron en el taller, ¿ya? Ahora, si aún así leyendo y viendo la presentación otra vez no logran captar la idea, ¿ya? Pueden escribirme, ¿ya? No hay problema, escriben al correo de PAES y yo les voy a contestar las dudas que tengan y también les puedo dar o me pueden solicitar a mí información adicional o alguna fuente de donde puedan leer para poder reforzar y entender las cosas que no les quedan claras, ¿ya? Eso es como serían como los pasos a seguir en caso de que les cueste mucho entender todo. Ya en general son algunas cosas las que son más complicadas y otras son más fáciles de captar, ¿ya? Pero eso sería en principio como lo que deberían hacer ustedes adicional a lo que vemos en el taller. O sea, no se pueden quedar solo con el taller es como la base nomás, ¿ya? Eso. Así que no puedo como repetir de nuevo todo el taller para que por un asunto de tiempo más que nada, porque si hubiera mucho más tiempo yo podría incluso hacerle un resumen, ¿ya? De lo que fue el taller anterior. Pero la idea es que en las dudas pongan cosas específicas de que no entienden, no algo tan amplio como poner el taller. Se entiende que a veces es muy complicado, pero en ese sentido hay que leer más, ¿no? ¿Ya? Hay que repasar, hay que ser como autodidacta para poder tener más, aprender un poco más. ¿Ya? Bueno, entonces aquí les voy a mostrar un poco los temas que hemos abordado hasta ahora para que se hagan una idea de cómo estamos enfocando estos talleres, ¿ya? Primero, vimos... Profesor, ¿Sí? yo tengo la presentación ¿Ya? todavía en el número 4 de la retroalimentación y aparte le escucho un poco cortado. Oh, a todas les pasa lo mismo. Sí, yo igual escucho, pero en ocasiones no más cortado, no siempre, no todo el rato. Ya. Porque se podría subir, o sea, lo cortado no creo que se arregle si subo un poco el volumen, pero lo de la presentación, voy a hacer lo mismo que la otra vez. Voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar y ahí se arregló la vez pasada. Mm. Bueno, en teoría quedó todo guardado lo que les expliqué, por lo tanto, como la retroalimentación es solo la explicación para las respuestas de la guía, vamos a seguir adelante porque para alcanzar en el tiempo, para que veamos los contenidos que necesitan para la siguiente guía, ¿ya? Lo otro está en el video, así que lo pueden revisar y además van a tener el archivo del PowerPoint, ¿ya? Para que lo puedan revisar, ¿ya? Entonces, ¿ven ahí? ¿Ven bien? Dice arriba Sí, temas profe. abordados hasta ahora. Ya. Entonces, lo primero que vimos fue el método científico, ¿cierto? Que es la metodología que se usa en ciencia, en algunas ciencias, no en todas, ya porque en ciencias sociales, por ejemplo, no se usa, ¿ya? Pero es para obtener conocimiento, ¿ya?
como en el caso de la biología, que es el estudio de los seres vivos, ¿ya? Después nos fuimos a que con este método científico pudieron crear, después de varios estudios, la teoría celular, donde principalmente se ve que todos los seres vivos están formados por células, ¿cierto? Y ahí vimos varios ejemplos de seres vivos y cómo se separaban en distintos grupos de acuerdo a sus características. Y después nos fuimos a estudiar la célula como tal, ¿ya? Y vimos cómo estaban formadas las células desde de las moléculas que las componen, ya que son las proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos, hasta las estructuras que tiene la célula, ¿ya? Todos los organelos que tiene. Y dentro de esos organelos hay uno que no hemos visto, que es la membrana celular, ¿ya? Que es el límite que tiene la célula respecto a su medio ambiente. Ahora, ¿por qué lo vamos a ver ahora? Aparte de los otros organelos, ¿ya? Porque es súper importante esta estructura, ya que separa lo que está dentro de lo que está fuera de la célula. Parece algo como súper básico de entenderlo, pero para la célula es demasiado importante tener algo que limite y que no haga que todo lo que está fuera y lo que está dentro sea igual, ¿ya? Porque si no, no existiría una célula. Sería todo parte de una sola cosa, ¿ya? Por eso es importante la membrana celular y ahora la vamos a ver, ¿ya? Pero para entender esto, o sea, bueno, vamos a ver esto, ya vamos a conocer la estructura de la membrana celular y cómo se mueven las moléculas a través de ella, ¿ya? Ese es como el objetivo principal de la sesión. Pero para poder entender esto tenemos que ver varios puntos, ¿ya? Primero tenemos que entender las propiedades del agua. Ustedes se van a preguntar, ¿por qué las propiedades del agua? Bueno, ahí lo vamos a ver, ¿ya? Tenemos que ver los líquidos corporales, ¿ya? La estructura de la membrana, cómo está formada, algunos conceptos como difusión, osmosis y homeostasis, ¿ya? Y finalmente, el transporte a través de la membrana, que es cómo se mueven las moléculas por la membrana. Igual se imaginan, tenemos menos de media hora y son muchos temas, ¿cierto? ¿Ya? Pero son cortitos. O sea, cada uno tiene... Son conceptos más que nada que tienen que entender para poder comprender por qué está la membrana celular ahí y cuál es la importancia de ella para hacer un límite entre lo que está dentro y lo que está fuera de la célula, ¿ya? Entonces comenzamos. Primero las propiedades del agua, ¿ya? Ustedes como habrán escuchado por ahí, saben que el agua está formada por oxígeno y dos átomos, o un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, ¿cierto? H2O. Siempre ven que el agua la escriben de esa manera, ¿ya? Esto implica que como esta molécula está formada por estos átomos, ¿ya? Va a tener un lado, de acuerdo a la química, no sé si lo habrán visto en química también las propiedades del agua, pero de acuerdo con eso, va a tener un lado que es electronegativo, o sea que va a tener una tendencia a tener una carga negativa, ¿ya? Una parte, una polaridad negativa se puede decir, ¿ya? Y hacia el lado del hidrógeno va a tener una polaridad positiva, ¿ya? Entonces, las polaridades opuestas se atraen. O sea, el positivo va a atraer al negativo y el negativo va a atraer al positivo, ¿cierto? Y, y los positivos entre sí se van a repeler y los negativos entre sí se van a repeler también. Entonces, se unen estas moléculas, ¿ya? No por un enlace fijo, así como un enlace covalente, sino que se unen por un tipo de enlace que se llaman los enlaces de hidrógeno, ¿ya? Y gracias a eso, esta agua puede estar en los distintos estados que la conocemos, ¿cierto? El sólido, el líquido y el gaseoso, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque depende de cómo estén o con cuántas moléculas estén unidas por estos enlaces de hidrógeno,
es en el estado que van a estar. En general, en el estado sólido, todas las moléculas de agua están formando puentes de hidrógeno entre sí, ¿ya? Pero en el estado líquido, algunas moléculas están formando y en otras partes no, ¿ya? Mientras que en el gaseoso, ninguna molécula de agua está formando estos puentes de hidrógeno, ¿ya? Eso es lo que diferencia los estados. Ahora, este estado líquido es el que vamos a ver ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque este estado del agua va a funcionar como un solvente, ¿ya? Y les voy a explicar qué es lo que es un solvente, ¿ya? Y se llama también solvente universal. ¿Por qué? Porque puede disolver la mayoría de las moléculas presentes en la naturaleza, ¿ya? Si ustedes piensan cuando tienen una molécula de sal, ¿ya? Tienen sal, la echan en un vaso de agua, la sal de comer, ¿ya? Ese es cloruro de sodio. Es una molécula que tiene un átomo de cloruro y un átomo de sodio. Cuando ustedes le agregan la sal al agua y la revuelven, pueden ver que se disocia, o sea, que se disuelve, ¿cierto? ¿Y por qué se disuelve? Porque el agua, como tiene estas características de esta polaridad, que tiene un lado negativo y un lado positivo, va a generar que el cloruro y el sodio se separen, ¿ya? Y el sodio, que es positivo, va a ser envuelto por puras moléculas de agua por el lado del oxígeno, que es negativo, y el cloruro, que es negativo, en su caso, va a estar envuelto por puras moléculas de agua, pero por su lado positivo, ¿ya? Y esto es lo que se llama la solvatación, ¿ya? Entonces, al ocurrir esto, es, es por lo que se disuelven los cristales de sal, ¿ya? Y por lo tanto, van a estar las moléculas, o sea, los átomos separados, ¿ya? Esto es súper importante porque estos iones, el sodio y el cloruro, son iones que están presentes en los líquidos del cuerpo, ¿ya? Y por eso es importante entenderlo y cómo el agua está cumpliendo su rol en este sentido, ¿ya? Ahora si pensamos, al igual que el cloruro de sodio, la acetona, por ejemplo, también es un compuesto polar, porque tiene un lado electronegativo y un lado electropositivo, ¿ya? Entonces va a ocurrir lo mismo. O sea, el lado que es como positivo va a estar cerca de los átomos de oxígeno del agua y el lado que es negativo va a estar cerca de los átomos de hidrógeno del agua, ¿ya? Y eso va a generar que se disuelvan, ¿ya? Y las moléculas que se pueden disolver en agua, ¿ya? Son sustancias, ¿ya? En este caso que tienen esta polaridad, son sustancias polares, ¿ya? Y son sustancias hidrofílicas, ¿ya? Que les gusta el agua, se puede decir así, ¿ya? Eso, a eso se refiere el término, y lo escribí mal acá, le puse hidrofílica. Bueno, lo arreglo. Son hidrofílicas, ¿ya? Y en el caso de que las sustancias sean apolares, ¿ya? Que no tienen esta tendencia a tener una carga positiva o negativa, que no es una carga realmente, sino que es una polaridad, ¿ya? Después vamos a ver que, por ejemplo, los átomos de los iones, en este caso, que es sodio y cloruro, tienen carga, pero esto no es una carga, sino que es una polaridad nomás, es una tendencia a tener un lado positivo y un lado negativo. Y eso, las que no tienen esa tendencia, son sustancias que se llaman apolares, y estas no se disuelven en agua. Por ejemplo, el aceite, ¿ya? Si ustedes ponen el aceite en agua, van a ver que se forman gotitas, pero nunca lo van a poder revolver para que se vea una mezcla homogénea. Siempre van a tener que se separa el aceite del agua, ¿ya? Eso ocurre con los compuestos que son apolares, ¿ya? Entonces, y esos compuestos apolares serían hidrofóbicas, o sea que odian el agua, se puede decir, ¿ya? Entonces, es muy importante tener claro estos conceptos de polaridad, ¿ya? Sustancias polares se disuelven en agua
y las apolares no se disuelven en agua. ¿Ya? ¿Queda claro hasta aquí? ¿Alguna duda? Vayan diciéndome, si no, yo no sé si están entendiendo, no están entendiendo, no lo sé. Bueno, continuaré nomás. O sea, si no me dicen nada, Sí, profe, sí se va entendiendo, tranquilo. ya, gracias. Pero es importante que me digan igual, ¿ya? Porque a veces surgen dudas entre medio y es importante que las vayan diciendo. O sea, si alguien quiere interrumpirme, me puede interrumpir nomás, ¿ya? Ya. Entonces tenemos esta cosa de las sustancias que son polares, ¿ya? Que les gusta el agua, se disuelven en agua, y las apolares no se disuelven en agua, ¿ya? Ahora, ¿por qué el agua? ¿Qué tiene que ver el agua con la membrana plasmática? ¿Ya? ¿Por qué? Porque para la importancia que el cuerpo humano, ¿ya? Está formado principalmente por agua, ¿ya? Cerca del 60% del cuerpo es agua, ¿ya? Y si uno mirara a nivel de los tejidos, ¿ya? Podría ver que tiene agua dentro de las células, que sería lo que se llama el líquido intracelular, o LIC, y agua fuera de las células. O sea, todo lo que rodea a las células, que es el líquido intersticial, y el líquido que está en los vasos sanguíneos, ¿ya? Forman lo que se llama el líquido extracelular. O sea, todo eso está fuera de las células, ¿ya? Y todo eso es agua, ¿ya? Pero no es agua sola, es agua donde están disueltas muchas moléculas, ¿ya? Y pueden ser iones o pueden ser moléculas de distinto tipo, ¿ya? Profe, entonces, el líquido extracelular es el que está afuera de la célula. Claro. Y el intracelular adentro de las células, ¿ya? Ah, ya, ya. Y esos dos líquidos, el límite que tienen es la membrana celular, o que también se llama membrana plasmática, ¿ya? Eso es lo que separa los dos líquidos. Y después les voy a mostrar más adelante que esos líquidos tienen distinta composición. Y la importancia de la membrana es mantener esa composición, ¿ya? O sea, que no pasen las moléculas que están afuera hacia adentro libremente, ni las de adentro hacia afuera, ¿ya? Vamos a ver que tienen mecanismos para hacer que pasen las moléculas, pero no pueden pasar libremente, porque si no sería todo lo mismo adentro y afuera de las células, y por lo tanto no tendría sentido que existiera una membrana plasmática, ¿ya? Entonces, si nos vamos al detalle, acá hay un montón de nombres, ya que no tienen por qué aprendérselos, pero tienen el esquema de cómo está formada la membrana celular, ¿ya? Este es un modelo antiguo, ¿ya? Está basado en un modelo antiguo donde se muestra principalmente que esta membrana está formada por proteínas y por lípidos, ¿ya? Esos son los componentes de la membrana, solo proteínas y lípidos, ¿ya? Se fijan acá, hay glicoproteínas, hay proteínas integrales, proteínas globulares, proteínas de canal, ¿ya? Hay distintos tipos de proteínas, ¿ya? Y lípidos también hay. Están los glicolípidos, ¿ya? Fosfolípidos, que son muy importantes, ¿sí? Y el colesterol también, ¿ya? Todos ellos forman parte de la membrana celular, ¿ya? Entonces, si hiciéramos un esquema con todos los lípidos que componen la membrana, tendríamos fosfolípidos, esteroles y los glicolípidos, ¿ya? Los fosfolípidos son los que vamos a ver lo más importante, en el sentido de que son los que forman como la estructura principal de la membrana, ¿ya? Si siempre se han visto en algún libro o en internet donde muestran la membrana está formada
siempre la dibujan así. Como que tiene unas cosas que tienen como una pelotita con dos colas, ¿cierto? Y muchas de ellas se juntan y forman la membrana, ¿ya? Estas moléculas que dibujan de esa manera son los fosfolípidos, ¿ya? Que es un tipo de lípido de membrana, ¿ya? Ahora, este fosfolípido tiene una característica, que tiene una cabeza, que es la parte que dibujan como una pelotita. Esa cabeza es hidrofílica, ¿ya? O sea, tiene afinidad por el agua, ¿ya? Mientras que las colas son hidrofóbicas, o sea, no tienen afinidad por el agua. Por lo tanto, en una membrana plasmática, que está formada de esta manera, o sea, se organizan de esta manera los fosfolípidos, van a tener que el agua va a estar por acá, por un lado y por el otro de la membrana, pero no va a poder estar acá entre la membrana, porque esta parte es apolar y hidrofóbica al mismo tiempo, ¿ya? Ahora estas moléculas que tienen estas dos características, o sea que son por un lado hidrofílica y por otro lado hidrofóbica, ¿ya? A diferencia de las que mostrábamos antes, se llaman anfipáticas, ¿ya? Que tienen las dos características. Y varios tipos de fosfolípidos, ¿ya? Hay 4 que son los principales, y esos 4 tipos de fosfolípidos son los que están formando esta membrana de las células, ¿ya? Y además de los fosfolípidos, como les decía, también hay proteínas, ¿ya? Y proteínas hay de muchos tipos, como les mostraba en la primera imagen, ¿ya? Hay algunas que atraviesan la membrana una vez, hay otras que atraviesan muchas veces la membrana, hay otras que forman unos verdaderos poros, ¿ya? Como la agua porina, que son proteínas que dejan pasar agua por la membrana. Ahora, estas no están siempre abiertas, por lo tanto el agua tampoco va a pasar libremente por la membrana, ¿ya? Porque el agua no podría pasar por la membrana de acuerdo a la hidrofobicidad que presenta en el centro esta capa de fosfolípidos, ¿cierto? Y hay otras proteínas distintas que están unidas a lípidos, ¿ya? Hay otras unidas a otras proteínas de la membrana, y así. Hay muchas proteínas. Yo les dije al principio que las proteínas eran como las máquinas o todo lo que usa la célula para funcionar. Entonces, por eso hay distintos tipos de proteínas. Y en la membrana, sobre todo, hay muchos tipos de proteínas, ya que es una barrera que permite que algunas cosas puedan entrar y otras cosas no puedan entrar a la célula, ¿ya? Ahora, ¿por qué los detergentes y el jabón desarman la membrana? ¿Ya? Los detergentes también tienen una estructura parecida, que tienen una parte hidrofóbica, ¿ya? Y una parte hidrofílica, ¿ya? Y esto forman micelas, ¿ya? Porque toda la parte hidrofóbica se agrupa junta y dejando la parte hidrofílica, que es lo que está en contacto con el agua, afuera, ¿ya? Es lo mismo que pasa con los aceites, ¿ya? Por eso se forman estas gotitas que no se pueden disolver en agua, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar cuando uno lo pone en contacto con una membrana de una célula? ¿Ya? Va a pasar que las partes hidrofóbicas del detergente se van a juntar con la parte hidrofóbica de la proteína, ¿ya? Las proteínas también hay algunas que tienen parte hidrofóbica e hidrofílica, ¿ya? Si lo piensan, acá van a tener una proteína que está atravesando la membrana. ¿Y cómo atraviesa la membrana? Y eso ocurre porque esta parte que está en contacto con el agua es hidrofílica, mientras la que atraviesa la membrana es hidrofóbica, ¿ya? Entonces se van a unir estos detergentes a las proteínas y también a los fosfolípidos de la membrana. Y eso va a hacer que se desarme la membrana, ¿ya? Y por eso, en el caso del coronavirus, por ejemplo, que tiene una membrana, no es una célula, pero igual tiene una membrana que está formada también por proteínas, ¿ya? Y lípidos, ¿ya? También le ocurre lo mismo, ¿ya? Entonces, al desestabilizar la membrana de estos virus, queda libre el material genético, que es lo único otro que tiene aparte de la membrana, y ese material genético por sí solo no puede hacer nada, ¿ya? Después,
en otra de los talleres les voy a explicar qué mecanismo utiliza el virus para aprovecharse de las células e ingresar y multiplicarse, ¿ya? Pero primero estamos viendo la membrana, ¿ya? Entonces, esa es una característica de la membrana, ¿ya? Que tiene una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. Y eso genera esta barrera, y esta barrera, como les decía, puede ser permeable a ciertas moléculas, ¿ya? Todo lo que son gases, ¿ya? Y pequeñas moléculas polares sin carga, ¿ya? Como el etanol, por ejemplo, o la urea, pueden atravesar la membrana, ¿ya? Y el agua también puede un poco, pero muy poquito, ¿ya? El agua en general, bueno, siempre la muestran, aquí se muestra con una flecha punteada porque no es mucha el agua que puede pasar, ¿ya? Es semipermeable. Pero en general, todas las que son moléculas polares pero sin carga, ¿ya? O sea, que tienen esta electronegatividad y electropositividad que les decía, pueden atravesar la membrana y los gases. Las moléculas que son grandes, muy grandes, no van a poder atravesar la membrana, ¿ya? La glucosa, la fructosa, todos los carbohidratos, proteínas, lípidos, no van a poder entrar por la membrana, ¿ya? Y las moléculas que tienen carga, con menor razón, ¿ya? Es más difícil que ingresen porque todas las moléculas que tienen carga van a estar envueltas por moléculas de agua y eso es como que hiciera que se agrandara estas moléculas, ¿ya? Que son los iones, el caso de los iones, ¿ya? Que son los que tienen carga, ¿ya? Entonces, como ven, ninguna de estas moléculas puede atravesar la membrana, pero sí las moléculas que son pequeñas, ¿ya? Y las que no tienen carga. Aquí, si se fijan, hemos hablado de moléculas polares sin carga y moléculas polares con carga, ¿ya? Pero ¿qué pasa con las moléculas que son hidrofóbicas? Las moléculas que son apolares pueden atravesar la membrana. ¿Qué piensan? Bueno, eso se los dejé ahí en blanco porque se los voy a dejar de tarea, ¿ya? Para que lo busquen y también les va a servir para la guía buscar, entender eso, ¿ya? Si las moléculas hidrofóbicas pueden o no atravesar la membrana, ¿ya? ¿Eso se lo enviamos así como por correo nomás con la pregunta? No, búsquenlo ustedes por aprendernos, ¿ya? O sea, que no se la envía. No me la envíen. Solo búsquenla y vean que les puede servir también para la guía, ¿ya? Ah, ya, gracias. Como- Hay dos conceptos que tienen que tener claro cuando piensan en las cosas que se mueven, que se pueden mover a través de la membrana y las que no se pueden mover, ¿ya? Habían moléculas acá que se podían mover, que eran permeables a la membrana, ¿ya? Si uno tiene dos soluciones en un vaso, están separadas por una membrana y esta membrana tiene hoyitos que tienen un tamaño suficiente para que estas moléculas puedan pasar, ¿ya? No estamos hablando de una membrana plasmática, sino que una membrana, una tela podría ser, ¿ya? Siempre las moléculas van a tender a igualar su concentración. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de moléculas que van a estar en ambos lados va a tender a ser igual, ¿ya? Y eso si la membrana es permeable, o sea, que dejara pasar las moléculas. O sea, todas las moléculas que son, por ejemplo, los gases que pasan libremente a través de la membrana, siempre van a estar a la misma concentración afuera que adentro de la célula, ¿ya? Por lo mismo, ¿ya? Porque estas moléculas van a pasar hacia el otro lado y se van a equilibrar,
¿ya? Eso es lo que se llama difusión, ¿ya? Después vamos a ver distintos tipos de difusión, pero eso va a pasar, ¿por qué? Porque hay un gradiente de concentración. Si están más concentradas a un lado, siempre se van a ir al lado donde hay menos, ¿ya? Eso es lo que se llama un gradiente de concentración, desde donde hay más hacia donde hay menos, ¿ya? Y se van a mover hasta lograr el equilibrio. En el caso de la osmosis, es lo que se mueve, no va a ser la molécula, ¿ya? Sino que lo que se va a mover va a ser el agua, ¿ya? En esta, si se fijan acá, tienen el mismo volumen, ¿cierto? Tienen la misma cantidad de agua, se podría decir, donde están disueltas estas moléculas y estas moléculas, pero en este caso, esta membrana solo deja pasar agua, no deja pasar moléculas, ¿ya? La solución, donde tiene muchas moléculas, se va a llamar solución hipertónica, mientras que la que tiene pocas moléculas se va a llamar hipotónica. Hay hartos conceptos aquí que están, van a ver, ¿ya? O sea, harto nombre, ¿ya? Pero yo se los voy a anotar todo en alguna parte de las diapositivas para que lo recuerden y para que lo vayan anotando. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso cuando no pueden pasar las moléculas a través de la membrana? Que sería como la membrana plasmática. Lo que se va a mover va a ser el agua, ¿ya? En este caso, es una membrana que es permeable al agua. Por lo tanto, de donde hay menos moléculas, el agua se va a mover hacia donde hay más. ¿Para qué? Para que en ambos lados las moléculas tengan la misma concentración, ¿ya? O sea, van a ver la misma cantidad de moléculas por volumen de agua. Eso es como lo que ocurre acá. El agua se va a mover hacia donde está más concentrada. Esa es la diferencia entre difusión y osmosis, que a veces es un poco complicado de entenderlo, pero la difusión, lo que se mueve son las partículas, y la osmosis, lo que se mueve va a ser el agua. ¿Desde dónde hacia dónde? Siempre desde el lado donde están, en el caso de la difusión, desde donde están más concentradas hacia donde están más diluidas las moléculas, y el agua se va a mover en sentido contrario, hacia donde están más concentradas las moléculas, ¿ya? ¿Qué implicancias tiene esto para una célula? ¿Ya? Si ustedes estuvieran en una célula en estado normal, por ejemplo aquí, ¿ya? Es lo que se llama una condición isotónica. Iso es un prefijo que tiene relación con igual, ¿ya? O sea que tienen la misma cantidad afuera que adentro. En ese sentido, si uno pone una hipertónica, o sea, donde hay muchas moléculas afuera, como les decía, el agua va a tender a irse hacia donde hay muchas moléculas. Entonces el agua de la célula va a salir, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo? Ahí en este caso se activan estas proteínas que les mencionaba, que son las aquaporinas, ¿ya? Que ayudan a estabilizar estos gradientes. ¿Pero qué le va a pasar a la célula? Se va a achicar porque va a perder agua, ¿ya? Se va a arrugar. En el caso contrario, cuando es muy baja la concentración de moléculas que está fuera de la célula con respecto a la que está dentro, lo que va a pasar es que el agua va a ingresar a la célula. Y cuando ingresa, esta célula se va a hinchar, y si es mucha la diferencia, va a entrar tanta agua que la célula se va a alisar. ¿Qué quiere decir? Que se rompe, ¿ya? Se va a romper su membrana, se va a liberar todo el contenido y va a morir la célula, ¿ya? Eso es lo que ocurre si estuvieran desbalanceadas las concentraciones de las moléculas que están afuera y adentro, ¿ya? Me estoy pasando un poquito en el tiempo, perdón, pero son hartos temas los que tenemos que tocar. Voy a tratar de avanzar un poco más rápido. ¿Ya? El otro concepto que les mencionaba es la homeostasis, y tiene relación directa con lo que les decía, ¿ya? La homeostasis es la capacidad de mantener una condición interna estable, ¿ya? La célula siempre se va a preocupar de mantener que su interior se encuentre estable, ¿ya? ¿Y cómo lo hace? Compensando los cambios, las diferencias que hay de su entorno con respecto al interior, ¿ya?
¿ya? Este es un concepto que también se aplica a otras cosas más generales. Por ejemplo, la temperatura en uno. O sea, uno siempre va a tener una temperatura promedio de 37 grados en el cuerpo, ¿cierto? Y independiente de cómo esté afuera, si hace frío o hace calor, siempre el cuerpo va a tratar de mantener esa temperatura. Ese es un sistema de homeostasis, o sea, tratar de mantener la condición interna estable, ¿ya? Si lo pensamos en una célula, yo les decía que el líquido extracelular y el intracelular tienen ciertas características. Hay ciertas moléculas que están adentro, ¿ya? Y hay dos cosas importantes, ¿ya? Estos son los iones principales que están afuera de la célula y estos son los principales que están dentro de la célula, ¿ya? Si se fijan, acá tienen 145 milimolar, ¿ya? Que es una medida de concentración. Tienen 45 de sodio, mientras que dentro de la célula tienen 15 nomás, ¿ya? Y el potasio, que es otro ion importante, van a tener mucho adentro de la célula y poco afuera de la célula. Entonces, como les decía, que siempre las moléculas van a tender a moverse desde el lado donde están más concentradas hacia donde están más diluidas. El sodio, que está más concentrado afuera de la célula, siempre va a tender a entrar a la célula, ¿ya? De hecho, acá les tengo un dibujito donde aparece que el sodio, hay mucho más sodio afuera de la célula que adentro de la célula, ¿ya? Y el potasio, hay mucho más adentro de la célula que afuera de la célula. Entonces el sodio siempre va a tender a entrar a la célula y el potasio va a tender a salir de la célula. Ahora, ¿cómo van a entrar y cómo van a salir? Eso no lo pueden hacer porque son iones, tienen carga. Yo les dije que las moléculas con carga no se movían por la membrana. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que hayan unos pequeños túneles por donde puedan pasar a través de la membrana, ¿ya? Y estos túneles son los que se llaman canales iónicos, ¿ya? Y estos canales son proteínas también, y son proteínas que abren un verdadero túnel por donde dejan pasar estos iones, ¿ya? Entonces hay distintos tipos de transporte, ¿ya? Está un transporte que se llama transporte pasivo a través de la membrana, y en ese transporte lo que ocurre es una difusión. ¿Por qué? Porque las moléculas se mueven a favor de su gradiente de concentración, o sea, desde donde están más concentradas hacia donde están más diluidas, ¿ya? Y hay tres tipos de transporte, ¿ya? Está la difusión simple, que ocurre en el caso de los gases, como les decía, ¿sí se acuerdan? Que los gases van a difundir libremente por la membrana y desde donde están más concentrados hacia donde están más diluidos. También están las proteínas transportadoras, que son proteínas que cambian su forma cuando se une la molécula que quiere entrar, ¿ya? Y cambia la forma para que pueda entrar esta molécula, ¿ya? Están los canales que les decía, que son como estos túneles. Esos a veces están abiertos y a veces están cerrados. ¿Por qué se abren? Algunos se abren por voltaje, otros por contacto con otras moléculas y otros por estimulación mecánica, por ejemplo, ¿ya? Entonces estos están a veces abiertos, a veces cerrados. Cuando se abren, permiten que las moléculas se muevan a favor de su gradiente, ¿ya? Y por lo tanto, como se mueven a favor de su gradiente, este transporte no requiere energía, ¿ya? La célula no gasta energía para mover moléculas a favor de su gradiente. Las moléculas se mueven solitas, ¿ya? Por la energía potencial que tienen. Entonces, eso es lo que sería el transporte pasivo, ¿ya? Hay dos cosas importantes aquí, recuérdenlo. Las moléculas se mueven a favor de su gradiente y no requiere energía, ¿ya? En cambio, el transporte activo es todo lo contrario, ¿ya? Las moléculas se mueven en contra de su gradiente y requiere energía, ¿ya? ¿Cómo ocurre esto? O sea, igual es difícil que se muevan en contra de su gradiente, pero por eso requiere energía, ¿ya? Hay una molécula que vamos a ver en varios de los talleres, que es el ATP. Y el ATP es la molécula que es la fuente de energía de las células. Con esa energía puede hacer que ciertas proteínas, que son las bombas, hagan que se muevan en distintas direcciones. O sea, en la dirección opuesta a su gradiente.
¿ya? Entonces el sodio, en vez de entrar, va a salir, y el potasio, en vez de salir, va a entrar, ¿ya? El calcio también es otra molécula que se puede mover en contra de su gradiente. Esa es una forma utilizando este ATP, y la otra es que ocupe el gradiente de una molécula como fuente de energía. O sea, como yo les dije, el sodio siempre está más concentrado afuera de la célula que adentro, y siempre va a tender a entrar. Esa fuerza que genera el sodio al entrar puede ayudar a que se mueva otra molécula en contra de su gradiente, ¿ya? Entonces, está el caso, por ejemplo, del cotransportador sodio-calcio, ¿ya? Hay un cotransportador sodio-protones y hay uno de sodio-glucosa, por ejemplo. Si se fijan, el sodio siempre está entrando y la otra molécula va en contra de su gradiente, ¿ya? Ahora, también hay otros nombres que van a encontrar aquí, por ejemplo, el sin porte. Sin porte quiere decir que se mueven las dos moléculas en el mismo sentido, ¿ya? Y el antiporte es cuando se mueven en sentido contrario, ¿ya? Todos estos son muchos nombres y conceptos, pero la idea principal para diferenciar entre transporte pasivo y activo es que el pasivo se mueven a favor de su gradiente y no requiere energía. En cambio, el activo van en contra de su gradiente y requieren energía, ¿ya? Una de estas bombas, que es súper importante para la célula, es la bomba de sodio y potasio, ¿ya? Porque como yo les decía, el sodio siempre va a estar más concentrado afuera que adentro, va a tender a entrar a la célula, mientras que el potasio va a tender a salir. Pero esto no puede ocurrir eternamente, porque si siempre entrara sodio, va a llegar un momento en que se va a equilibrar y no va a haber más sodio afuera que adentro. Y para que la célula mantenga su homeostasis, o sea, sus niveles de moléculas adentro y afuera en el equilibrio que ella necesita, ¿ya? Tiene que mantener que siempre haya más sodio afuera que adentro. Y por eso están estas bombas, ¿ya? Porque estas ayudan a que se restablezca la concentración de sodio afuera alta y de potasio alta adentro, ¿ya? Esa es la importancia de esta bomba en particular, ¿ya? Y esta molécula, que es el ATP, que es la molécula energética que vamos a ver que se ocupa harto en la célula, es un nucleótido, ¿ya? Y este nucleótido no está formando parte del material genético, ¿ya? Es un nucleótido que se utiliza como energía. ¿Y cómo se utiliza la energía? Porque este nucleótido tiene 3 grupos fosfatos que están unidos a él. Y estos grupos fosfatos, cuando uno corta uno de estos grupos, ¿ya? Que es lo que se llama hidrólisis del ATP, eso va a generar una energía, ¿ya? Y esa energía va a servir para que la célula o ciertas proteínas funcionen, ¿ya? Entonces, un ejemplo como para mostrarle cómo funcionan estos tipos de transporte en una célula, puede ser una célula del intestino, ¿ya? En una célula del intestino, por ejemplo, cuando uno come algo dulce, ¿ya? Va a tener que eso dulce va a contener glucosa, y esta glucosa tiene que ingresar a la célula, ¿ya? Y esto puede ser el interior del intestino, ¿ya? O del estómago, en realidad puede ser. Y esta, para entrar la glucosa, va a requerir el gradiente de sodio, ¿ya? Este es un cotransportador, ¿ya? Pero el sodio, al entrar, va a aumentar su concentración adentro de la célula. Y como tiene que salir, va a utilizar la célula en el otro lado, hacia donde tiene que llegar este alimento que está ingresando, este nutriente. Va a ocupar la bomba de sodio y potasio para equilibrar el sodio, y la glucosa, como está más concentrada acá que acá, cuando vaya entrando, va a salir de la célula por difusión facilitada en este caso, ¿ya? No es difusión simple porque tiene una proteína, ¿ya? Facilitada se llama porque ocupa una proteína para pasar. Cuando pasan como los gases, por ejemplo, los gases pasan por difusión simple, ¿ya? Y aquí se muestra la concentración de glucosa, que está más elevada adentro de la célula, ¿ya? Entonces, para eso ocupa la célula todos estos transportadores, para poder mover las moléculas
a través de ella, porque las moléculas tienen que pasar de todos lados, o sea, desde que uno la ingiere, tienen que degradarse primero, volverse los componentes básicos que las componen, y luego pasar a través de las células para llegar a otras células que son las que la van a utilizar. ¿Ya? Y eso sería en cuanto a transporte. ¿Ya? Y van a tener la actividad como siempre, que en este caso se llama atravesando la membrana. ¿Ya? Y van a ver ejemplos de varias moléculas y ustedes tienen que ver si pueden atravesar la membrana o no, o cuándo pueden hacerla, en qué caso pueden hacerla. ¿Ya? Entonces van a tener que leer todo lo que tiene que ver con transporte activo y transporte pasivo para saber qué moléculas pueden pasar y cuáles no. Igual, obviamente, pueden mirar la clase, el video y ver las cosas que yo les dije. ¿Ya? Ahora, una cosa importante, les gustaría que hiciéramos un glosario con los términos y los conceptos que son complicados, porque hay mucho nombre acá en biología. Y sería entretenido de repente hacer un glosario. O sea, que en la misma plataforma de Classroom le pusiéramos nosotros algunas palabras de las que hemos visto en los talleres y que ustedes las vayan completando. No sé si les parece. Entonces así van aprendiendo también a leer las cosas que le estamos incluyendo en el glosario. Sí, igual estaría bueno. Así la tienen de respaldo Sí, después profe, para cuando bueno, estudien, cuando tengan que estudiar para dar la prueba, pueden revisarla, ¿ya? Los tengan. O Sí, sea, está bueno. la idea es que la busquen ustedes porque así aprenden mejor a que si yo le hiciera la lista con los conceptos escritos nomás, ¿ya? La gracia es que las vayan buscando y la vayan respondiendo. Puede ser de acuerdo a lo que entendieron ustedes o buscando información, ¿ya? Así que voy a implementar eso, ¿ya? Y bueno, voy a detener este video, si no va a ser demasiado largo.